Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Dios nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a leer juntos, por favor, Hebreos 4:12. Acompáñenme a leer juntos Hebreos capítulo 4, verso 12, recordándonos el poder de Dios manifiesto, la intención de ese poder para seguir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Dice Mateo 4, verso 12 y verso 13, juntos por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora, sigan con su vista, por favor. La porción de la Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, que estudiaremos el día de hoy con la gracia de Dios, en Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Leo a partir del versículo 27. Escrito está en la palabra de Dios. Lucas 6, 27. Pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieren que los hombres les hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque también nos has dado tu Santo Espíritu. Muchísimas gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien en este momento está intercediendo por nosotros a tu diestra. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy
está en nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Gracias porque tú empezaste en nosotros la buena obra y tú te comprometes a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Rogamos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu ilumines a nuestro entendimiento esta palabra, que siembres esta semilla en nuestro corazón y que produzca fruto en nuestra vida diaria, que glorifique tu santo nombre, que has invocado sobre nosotros tu pueblo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ven, Señor, y salva a los que están aún en oscuridad, muéstrales la luz de Cristo. Rompe las cadenas de esclavitud que el diablo tiene sobre ellas, Señor, y que vengan a Jesucristo a descansar en la perfecta obra de salvación que en Él podemos encontrar, para que tu misericordia, tu amor, sea derramado en sus corazones y cause un arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, aumenta nuestra fe, Señor, glorifícate. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, gracias. Todos los que hemos sido padres, todos los que nos ha concedido el Señor el ver a nuestros hijos desde que están formándose en el vientre, como en menos de un mes tendremos, por cierto, un nuevo bebé. Gracias a Dios que se ha estado formando, ¿verdad?, en nuestra hermana Rosita. Y Elías y Rosita van a recibir ese bebé como tienen obviamente a Joana. Pero habiendo visto nosotros crecer a Joana en los brazos de Rosita y habiendo visto cómo Joana ha crecido y ha madurado, así también todos los que tuvimos nuestros hijos pudimos ver a nuestros hijos en ese momento que bajó por primera vez una escalera. Vimos cómo primero era una escalera chiquita que tenía que bajar y vemos cómo aun cuando nosotros le decíamos que se animara y bajara el escalón, ¿qué es lo que hace el niño? Hace esto. O sea, no se siente porque cree que no puede y termina por darnos la espalda y bajarse mejor, ¿verdad? Baja la rodilla, baja un pie, baja otro pie y se baja apoyando como puede, lo hace. Para que el niño baje de frente a la escalera cuesta trabajo, pasa un tiempo. Cuando nosotros tenemos a nuestro hijo o nuestra hija en la orilla de la alberca y le pedimos los brazos para que se suelte un clavado, se venga con nosotros y que lo vamos a cachar en el agua, el niño a veces se pone a llorar porque no ve posible realmente lanzarse, tiene mucho miedo al agua, sobre todo a no caer en los brazos de papá. Y al hundirse, o sea, el niño tiene miedo, algo que nunca ha hecho. Mis amados, cuando un papá viene a la orilla de la banqueta caminando con su niño y se encuentra un charco porque llovió el día anterior y el papá simplemente extiende el pie y brinca el charco, ¿cuántas veces el niño se queda ahí y le detiene la mano? Y el niño no quiere porque piensa que no va, él no tiene la capacidad de abrir sus piernas y brincar el charco, pero el papá lo que hace con un pie acá, lo hace, lo levanta y lo pone y el niño sabe que lo hizo papá, no fue él. El papá se acerca más a la orilla de la alberca y prácticamente lo toma y lo atrae a él. El papá lo toma de sus manitas en la escalera y le hace bajar el escalón por muy alto que esté, pero el papá lo agarra y lo hace que baje para que tenga confianza, para que vea que su imposibilidad en papá siempre va a ser posible. Mis amados, lo que acabamos de escuchar, díganme si es posible para ustedes. ¿Es posible para ustedes todo lo que escuchamos? Lo que acabamos de escuchar son mandatos, son imperativos, son adelante, hijo mío. Son órdenes
de nuestro Padre Celestial. Y si son órdenes, es porque, número uno, deben ser cumplidas. Y número dos, pueden ser cumplidas. Dios no nos va a ordenar algo que es imposible con Él. Con Él. Porque todo es posible para Dios. Y en esta sección de la Escritura que empezamos la ocasión anterior a hablar de ese sermón del monte o de esas bienaventuranzas que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, están en el capítulo 5, sin embargo aquí en Lucas están resumidas, pero están ahí también en el capítulo 6 y empezamos a ver acerca de esas bienaventuranzas en contraste con los ay, pobre de aquel, esos ay es pobre de aquel y en cambio bienaventurado. Y ahora pasamos a esta sección donde son ordenanzas. Ordenanzas. Y en esta porción de Lucas 6, del 27 al 38, vamos a ver el 27 y 28, algunos imperativos, órdenes del Señor. El 27 al 28, la primera orden que nos da es amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Versículo 29 al 31, no reclamen a otros, no reclamen a otros. Versículo 32 al 34, no confíen en sus méritos, no confíen en sus méritos. Versículo 35 al 36, sean misericordiosos, sean misericordiosos. Y versículo 37 al 38, no juzguen, no juzguen. Ahora, repito, todos estos son órdenes. Amen, no reclamen, no confíen, sean y no juzguen. Son órdenes. Ahora, son órdenes de Dios para los hijos de Dios. Son órdenes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que te llamó de todo lo terrenal a vivir una vida celestial, aún en el mundo, sin ser del mundo, que te llamó de tener una dureza de corazón a un corazón de carne, donde el Espíritu Santo está escribiendo todo el tiempo su palabra, y que te llamó obviamente de ser un hijo del diablo, que eso éramos todos, a ser un hijo adoptado por la gracia que hemos recibido en Jesucristo, por Dios como hijos de Dios. Lo primero que nos dice el doctor Lucas en su evangelio es amen a sus enemigos. Y vean ahí cómo lo dice en el versículo 27. A ustedes los que oyen, a ustedes los que oyen. Entonces, lo primero que vemos es esto, que hay gente que tiene capacidad de oír estas palabras, pero hay gente que tiene aún cerrados sus oídos espirituales. Hay gente que tiene cerrados sus oídos espirituales. Y hay gente a los cuales les ha sido abierto el oído espiritual. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el poder oír viene por la palabra de Dios. La fe por medio de la cual podemos obedecer a Dios en todo lo que Él mande, deriva de tener oídos para oír. Y la capacidad de poder oír la voz del Padre solo viene por el Evangelio del Padre, que es en el Hijo Jesucristo,
llamándote a ti y a mí a fe y arrepentimiento de nuestros pecados, fe, confianza y reconocer nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestra contienda permanente de nuestro hombre interior contra un Dios que salva por pura misericordia, por puro amor a su nombre y por amor a todo un pueblo, al cual llama a Él a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo que envía junto con su palabra para volverse a Él. A los que oyen les está hablando el Espíritu del Señor, y todas estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro y nuestro Dios en el Sermón del Monte. A todos ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. A los que oyen, por supuesto, a los que oyen. ¿Quiénes somos los que oímos? Aquellos que lo primero que escuchamos fue, soy un enemigo de Dios. Cuando Dios muestra en su misericordia que Él es santo, 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 y cuando Dios te hace ver la grandeza suya, te humilla y te hace ver tu bajeza, mi bajeza. Nos hace ver nuestra gran distancia infinita de poder alcanzar a unirla, pero vemos colgado entre el cielo y la tierra al Hijo de Dios en esa cruz, pagando nuestro lugar y dándonos una libertad para acceder al trono de la gracia, para acceder a la presencia misma de un Dios santo, santo, santo. Mis amados, en el momento que el Evangelio nos hace ver nuestra rebeldía, nuestra pecaminosidad y su gran amor derramado en esa cruz, en su Hijo, con su sangre, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, entonces y solo entonces nacemos de nuevo, porque el Señor aplica el poder de la resurrección con la que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, lo aplica a nuestras vidas totalmente en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces venimos a la vida que es en Cristo. Aquel que es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 es una verdad para los hijos de Dios. Todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Mis amados, cuando el Señor Jesucristo nos dice, amen a sus enemigos, para nosotros totalmente imposible, pero todo es posible para aquel que cree. Y si hemos creído que nosotros mismos éramos enemigos de Dios y somos amigos de Dios, ¿es posible entonces? Claro que sí, con la gracia de Dios y nuestros corazones contritos y humillados delante de Él, sí podemos amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo amas a tus enemigos? Fíjate bien lo que sigue diciendo el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen. Hagan bien a los que les aborrecen. Mis amados, ¿cuántas veces has escuchado decir, pero es que yo te amo? Sí, pero tus hechos no hablan de ese amor. Tus hechos no hablan de ese amor. ¿A quién debemos hacer el bien? A los que nos aborrecen, a los que no quieren saber más de nosotros, a ellos. Hazles el bien, hazles el bien. Pero es que, hazles el bien. Es que no puedo, precisamente, no puedes. Para eso está el trono de la gracia, para recibir misericordia por tu arrogancia, misericordia. Hebreos 4:16, ¿qué dice?
acérquense libremente al trono de la gracia para recibir misericordia. O sea, lo primero que cuando tú te encuentras que no puedes, quiere decir que tu orgullo es tan grande que eres capaz de decir no al que está ordenando otra cosa. Y lo primero que recibimos en el trono de la gracia es misericordia. Confesamos nuestra incapacidad, confesamos que somos débiles, confesamos que no es posible. Perdóname, Señor. Ahora sí, dame de tu gracia. Ayúdame con el oportuno socorro. Eso dice Hebreos 4:16. Dame de tu gracia, que sea, como dice 2 Corintios 12:9, tu poder obrando, actuando en mi debilidad, en mi debilidad. Yo no puedo. Perdóname porque si no puedo amar, si yo no puedo hacer el bien, es porque estoy castigándolos. ¿A quiénes? A mis enemigos. ¿A quiénes? A los que me aborrecen. Pero es que yo mismo fui un enemigo delante de Dios antes de conocer la gracia de mi Señor Jesucristo. Es así como llegamos a la fe, habiendo reconocido nuestra bajeza, nuestra rebeldía, nuestra necedad, y habiendo reconocido su amor y su misericordia ahí en esa cruz, derramando su sangre para lavarnos y limpiarnos de todo pecado y presentarnos como hijos del Señor, adoptados, santos y sin mancha delante de Él. Mis amados, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Es el Espíritu Santo el que nos dice que ya tenemos el amor de Dios. No fue por nuestras obras, fue por la obra de salvación, fue por Jesucristo. ¿A quiénes? A los que éramos enemigos de Él. Por tanto, tendremos enemigos. ¿Qué nos corresponde? Amarlos. ¿Qué nos corresponde? Hacerles el bien, aun cuando nos aborrezcan. Órdenes del Maestro, órdenes de nuestro Dios y Señor, el que tiene todo el derecho porque adquirió nuestras vidas a precio de sangre de su Hijo. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen. Implican actos, implica conducta. Bendigan a los que los maldicen, versículo 28. Bendigan a los que los maldicen. Qué brutal es esto. Aquel te maldice, tú lo bendices. ¿Pero cómo? ¿Por qué vamos a cuestionar lo que nuestro Señor Jesús manda? Si Él es el Señor, si Él es Dios, si Él nos adoptó, si Él nos adquirió a precio de sangre. Bendigan a los que los maldicen. ¿Dónde haces esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas a amar y cómo vas a actuar? ¿Sabes cómo vas a amar y cómo vas a actuar? Después de que en oración has visto tu imposibilidad, pero has visto que ya eres un juez y que has sido un juez de esas personas porque se lo merecen. Y entonces llegas al trono de la gracia para recibir tú mismo perdón y misericordia, y después la gracia necesaria, porque tú y yo no podemos hacer esto. Cuando nosotros oramos bendiciendo a nuestros enemigos, bendiciendo a aquellos que nos aborrecen, bendiciendo a aquellos que nos maldicen, nosotros estamos en oración obedeciendo este mandato. Y por eso termina diciendo ese versículo 28. Oren por los que se burlan de ustedes, por los que los vituperan. Vituperio es que los rechazan con burla. ¿Qué es lo que dice que hagamos por ellos? Ora por ellos. Ora por ellos. No es ignóralos. No es ignóralos. No es castígalos con el látigo de tu desprecio. Castígalos con la ley del hielo. No. Ora por ellos. Bendícelos a ellos. Hazles el bien y ámalos. Son 4 cosas: amar,
es algo muy interior, pero hacer el bien es una manifestación exterior. Bendecir y orar es un acto donde se llega a adquirir realmente tanto el perdón por cuanto no hemos sido obedientes, como también la gracia para poder hacer lo que es totalmente imposible para nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad liberadora. ¿Cuántas veces no has conocido tú, yo mismo? Casos tengo. Tengo 12 años que aborrezco a mi esposo. Tengo 20 años que no le hablo a mi hijo. Tengo 30 años que no veo a mi padre ni quiero verlo porque no quiero saber nada de él. Mejor así. ¿Cuántas veces no hemos oído casos así? Donde lo único que hemos visto en esos casos son corazones cada vez más duros, cada vez más juiciosos, cada vez más amargados, llenos de una amargura que está ahí y que cualquier cosa del ambiente viene y toca fibras sensibles y se manifiesta otra vez. Mis amados, amar a nuestros enemigos implica hacerles el bien. Amar a nuestros enemigos implica bendecirlos. Amar a nuestros enemigos implica que estamos orando por ellos. Que estamos orando por ellos. No es algo que hicimos, es algo que hacemos. Hasta que ya mi corazón no tenga juicio alguno sobre esa persona. Hasta que mi corazón sea libre de la raíz de amargura. Hasta que mi corazón pueda verlo como lo que es. Un pecador igual que yo, que no merece sino juicio de Dios y sin embargo sigue vivo. Quiere decir que el juicio de Dios no ha venido, igual que a mí, tampoco el juicio de Dios ha venido finalmente. Y que con compasión y misericordia, puesto que yo sí conozco el perdón que hay en Cristo para mis pecados, ese mismo perdón y misericordia debe ser manifiesto de mí, creyente, hijo de Dios, hacia ese incrédulo o esa incrédula. Ahora, sí, que tú dices, bueno, pero es que aquí, entre hijos de Dios, ¿cómo? Es la misma cosa, es la misma situación. Si como hijos de Dios podemos caer en el engaño de que esa persona debe ser castigada por mí, ¿eso puede caer cualquiera de nosotros en ese engaño? El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. A cualquiera nos puede pasar. Cualquiera de nosotros nos podemos llenar de amargura. Cualquiera de nosotros nos podemos endurecer. El problema que tenemos no es con la persona, es con Dios, que es lento para la ira, lento, y grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable. Si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, lo único que puede traer esto sobre nuestras vidas se llama disciplina y corrección. Y de esto ya hablamos cuando hablamos del sufrimiento de como hijos de Dios que tenemos muchas veces. Simplemente lo recordamos, porque así dice Hebreos 12. Mis amados, amar a nuestros enemigos, un mandato, y es algo que no es cuestionable. Ahora, esta porción, si nos vamos a Lucas 5, de las bienaventuranzas, perdón, en Mateo 5 de las bienaventuranzas, vamos a ver un versículo, de estos versículos que les llamo yo bisagra. Y vamos a ver ese versículo bisagra, porque las bienaventuranzas ahí están, en los versículos anteriores, desde que empieza el capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, versículo 3. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, los que tienen hambre, tal. Pero luego hay un verso, en el verso 20, y es el que quiero que pongamos nuestros ojos. Porque yo les digo, nuestro Señor Jesús está hablando, y ese versículo 20 no está en Lucas. Porque yo les digo que si su justicia no supera la justicia de los escribas y los fariseos,
ustedes no entrarán en el reino de Dios. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no supera, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, vean lo que dice inmediatamente en el versículo 21, el siguiente versículo. Han oído a los antepasados, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Versículo 22. Pero yo les digo, todo aquel, versículo 22, que está enojado, diga nada más. Acaba de hablar de asesinato, pero dice, yo les digo, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás, versículo 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, versículo 24, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de lo mismo que acabamos de leer. Está hablando de lo mismo. Si tu hermano se convierte en un enemigo, si tu hermano te causa tanto que pones tú el juicio sobre él, dice aquí, arregla las cosas. Pero ¿cómo vas a arreglar? Ámalo primero como Dios te amó a ti. Hazle el bien como Dios te lo hace a ti. Bendícele como Dios te bendice a ti. Ora por él, como el Señor Jesucristo intercede por ti. Mis amados, no es negociable si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, que todo lo hacían visiblemente, pero por dentro sus corazones estaban endurecidos, sepulcros blanqueados, dice nuestro Señor Jesús, por dentro están llenos de huesos secos, por fuera pintados, por dentro un corazón perverso y engañoso que les gustan las apariencias. Mis amados, es una palabra dura, pero dice la palabra, si no superamos esa justicia, no entramos al reino de los cielos, y la única manera de superar esta justicia es con la justicia de Jesucristo. Y si nosotros apelamos a la justicia de Jesucristo como nuestra propia justicia en Cristo delante de Dios, vamos a tener un resultado en nuestras vidas congruente a esa justicia del Señor Jesucristo. Mis amados, porque esto es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y por eso su iglesia existe, y los hijos y las hijas de Dios son distintos a lo que se vive en el mundo de hoy. El mundo te dirá, te la hizo, que te la pague. Discúlpame, eso fue de la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. En Cristo Jesús, Jesucristo no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y eso nos corresponde a nosotros porque nos llamamos cristianos y el nombre del Señor ha sido invocado sobre nosotros. Amar a nuestros enemigos. Versículo 29 al 31, sigamos en Lucas, por favor, 6, del 29 al 31, que dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no niegues tampoco la túnica. Versículo 30, a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, no se lo reclames. Y así como quieren que los hombres les hagan con ellos de la misma manera. Así como quieren que los hombres les hagan con ellos de la misma manera. Este versículo que acabamos de leer se conoce como la regla de ¿qué? De oro, la regla de oro. Así como quieres que te hagan,
haz tú también con los demás. O sea, es fácil decirlo, pero ya estamos oyendo por los mandatos que nos da el Señor, de acuerdo a esa regla de oro, que humanamente esto es totalmente imposible, que no se puede sino aceptar y razonar. Necesitamos aceptar el conocimiento de que el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo y que se entregó por pecadores como tú y como yo. Si lo aceptamos por convicción y entendemos entonces que el Hijo de Dios murió en esa cruz para comprarnos, adquirirnos y para transformarnos, entonces sí puede haber hechos en nuestras vidas. Tiene que haber un resultado congruente al conocimiento, al entendimiento, porque conocimiento y entendimiento trae obediencia como fruto. Si no hay obediencia, por tanto, no hay fruto. Y si no hay fruto es porque no nos ha caído el 20. No hemos entendido con claridad y no hemos visto tal vez la gloria de Dios en esa cruz, Jesucristo, el justo, muriendo por los injustos para llevarnos a Él. Mis amados, no reclamemos a otros. Te ponen en un lado, dice, preséntale la otra mejilla. Te quitan una pieza, déjalo que se lleve la otra. Te están quitando lo que es tuyo, no lo reclames. Ahora, tú dices, no, ya se pasó el doctor. No se pasó el doctor. El doctor Lucas está hablando la verdad. El doctor Lucas está diciendo realmente la verdad del Evangelio, que es totalmente poderosa para transformar una vida terrenal en una vida celestial. Jesucristo gobernando una vida de un hijo y una hija de Dios a los que compró a precio de sangre. Y ahora somos sus hijos, pero también somos sus esclavos por amor. Sus esclavos por amor, sus siervos. Y estamos para obedecer al Rey, que soberanamente tiene todo para ordenar sobre nuestras vidas y ejercer esa autoridad sobre nosotros. No reclamen a otros, no reclamen. Versículo 29 al 31, en esa regla de oro que se conoce como la regla de oro, simplemente piensa lo versículo 31, así como quieren que los demás, que los hombres les hagan con ellos de la misma manera. Hagan con ellos de la misma manera. Mis amados hermanos, hagan, está diciendo hagan. ¿Se fijan? Son actos, son hechos visibles. No es nada más así de que ya lo perdoné y ya. No es así con que, bueno, está bien, ya me quitó esto, ya ni modo. No. Hagan. Lo mismo que quieres que te hagan es lo que debes hacer y debemos hacer. Ese es el mandato que nos da en esta porción de la Escritura. Ahora, vean conmigo el siguiente versículo, en el versículo 32. Y nos dice, versículo 32, si tú amas a los que te aman, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? O sea, ¿qué merecimiento tienes? ¿Qué premio mereces? ¿Qué recompensa mereces? Si en realidad estás haciendo lo que has recibido, lo que has recibido es lo que estás haciendo. ¿Te han amado? Amas. Qué fácil es amar a los que te aman. Qué fácil. ¿Qué mérito tiene esto? También los pecadores aman a los que le aman. ¿Te fijas cómo dice el versículo 32? También los pecadores. ¿Por qué? Porque tú y yo, aunque somos pecadores,
no somos vistos como pecadores a los ojos de Dios. Somos diferentes, somos distintos, somos pueblo santo apartado para Dios. Los santos, estamos ahorita en la asamblea de los santos, ante los ojos del único que puede calificarnos como tales, porque es el Hijo de Dios quien ya nos dio su nombre santo y nos santificó en Él delante de Dios. El Espíritu de Jesús es un Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Jesús, y por tanto confirmamos que somos del Señor por la conducta relativa concerniente a los hechos del Espíritu Santo que nos trae diariamente en arrepentimiento y fe, porque sabemos que pecamos una y otra vez, pero no nos quedamos ahí en la práctica del pecado. Reconocemos nuestra maldad, nos duele, nos hace llorar, nos pone tristes, pero una y otra vez venimos ante el trono de la gracia para recibir perdón, misericordia y hallar gracia, el oportuno socorro. ¿Para qué? Para hacer aún a los que no nos aman. Si amas a los que te aman, no mereces nada, porque eso lo hacen los pecadores. Versículo 33, si tú haces el bien a los que a ti te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes? O sea, ¿qué merecimiento tienes? ¿De qué aplauso? ¿Por qué mereces un aplauso por hacerle el bien a los que te hacen el bien? Porque también, ¿qué? Otra vez la palabra que no nos gusta. Los pecadores hacen lo mismo. Los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34, si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Que tú le des a alguien que sabes bien que te va a redituar, que te va a pagar a un doble. ¿Sí? ¿Qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores, ¿para qué? Para recibir de ellos la misma cantidad. Mis amados hermanos, vemos claramente que esta porción de la Escritura que nos habla acerca de qué, de que no confiemos en nuestros méritos, lo está diciendo porque nos considera santos, lo está diciendo porque nos considera hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios no hacen las cosas por mérito alguno, porque saben que todo mérito, toda honra, toda gloria, toda alabanza, solo Jesús la merece. Solo Jesús la merece. Pero no es de boca nada más, es de hechos. Es de hechos. Hacer morir lo terrenal en nosotros nos corresponde a nosotros. No es algo que podamos hacer, es algo que la gracia de Dios nos ha sido concedido en Cristo. El Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. No ha terminado la obra. No paremos de seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Reconocemos que somos pecadores, pero que estamos caminando en arrepentimiento y fe y corriendo hacia adelante con nuestros ojos puestos en Jesús, el que nos dice, no confíen en sus méritos, no confíen en sus méritos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque obviamente el estándar que está puesto para los hijos de Dios es mucho más alto. Pero si ahí nos estuvo diciendo en 3 versículos, santos y pecadores, ¿qué está diciéndonos? Date cuenta la igualdad en que todos estamos en un mundo donde hay un solo juez justo y está en su trono. Y si vemos así la vida, que estamos en igualdad de condiciones en el terreno de los hechos, no estamos así en igualdad de condiciones en el terreno de aceptación delante de Dios, porque a nosotros nos ha sido dado todo el reino de los cielos en Jesucristo, y la palabra de Dios lo dice así, y el Espíritu de Dios lo confirma.
Por tanto, tenemos mucho más de lo que merecemos, porque no nos ha sido dado lo que merecemos. Como pecadores, lo único que merecemos es castigo aquí y castigo en la eternidad, y no lo tenemos. Tenemos perdón de nuestros pecados aquí y tenemos promesa de vida eterna y gozo eterno en los cielos. Mis amados, repito, necesitamos ver lo que el Señor está diciéndonos, que nuestros estándares siempre van a estar mucho más altos. ¿Por qué? Porque los méritos siempre son de nuestro Señor Jesucristo. Cuidemos de que nuestros estándares los bajemos a aquellos que nos dan lo que pensamos merecer, cuando no merecemos nada de todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Continúa diciendo el doctor Lucas en el versículo 35, entonces ya nos ordenó que amáramos a los enemigos, que no reclamáramos a otros y que no confiáramos en nuestros méritos. Ahora dice en el versículo 35, antes bien, o sea, en vez de lo anterior, amen a sus enemigos. Nos vuelve al primer versículo que leímos, ¿verdad? Nos vuelve a decir, nos vuelve a recordar. En lugar de estar buscando hacer el bien a todos los que pueden hacer el bien contigo, deja de estar pensando en tus méritos, déjalos a un lado, se llama Jesucristo. Pero entonces otra vez nos recuerda, antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Se fijan que nos recuerda, ¿por qué nos recuerda? Porque hay ciertas enseñanzas que son muy duras de recibir, de aceptar y de responder a ellas. Y no son duras, son imposibles si nuestro corazón sigue endurecido por causa de la maldad que hemos alimentado. Y si no venimos realmente con un corazón contrito y humillado, aquel que juzga cada uno de los pensamientos de nuestro corazón. Y ciertamente nos da perdón y nos da misericordia, pero antes hay que reconocerlo. ¿Qué perdón vamos a recibir y qué misericordia vamos a recibir de Dios si no le confesamos nuestro pecado? Porque no lo vemos como pecado. Vemos que el pecado está en otros, pero no en nosotros. Mis amados, amen. Verso 35, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten no esperando nada a cambio, y entonces habrá un resultado. Su recompensa será grande. Su recompensa será grande. Fíjense nada más. Entonces nos está diciendo el Señor, sean hijos de Dios. Sus recompensas serán grandes y serán hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Serán. O sea, confirmaremos que somos de Él, que somos realmente de Dios. Por eso dice, serán. Pero tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto si ya lo somos? Sí, el detalle es, ya recibiste el Evangelio, ¿por qué no lo recibes hoy? ¿Por qué no recibes mañana la exhortación que el Señor nos hace? Confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo engaño de la maldad. Su recompensa será grande, serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es esta. Porque Él es bondadoso para con quienes. ¿Con quién es bondadoso el Señor, el Altísimo, el Santo, el Dios? Él es bondadoso para ingratos y para perversos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nos quiere decir que hasta el día de hoy hemos sido mal agradecidos. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí que Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Vamos a decir entonces que Dios es bondadoso con todos los asesinos, criminales, con todos los que hacen el mal abiertamente.
es bondadoso. ¿Y vamos a señalarlos a ellos o vamos a decir, he sido yo mismo, un hijo de Dios, he sido ingrato? Yo he sido tan perverso de creer que tengo suficiente santidad como para juzgar a mi hermano o a mi hermana en la fe. Yo puedo estar levantando juicios contra él, contra ella. ¿Por qué? Porque yo soy agradecido y soy justo. Mis amados, hemos sido ingratos y hemos sido malos, hemos sido perversos cuando hemos querido pervertir la ley del Evangelio, la ley de Cristo, la ley de simplemente el Padre nuestro nos dice, perdona mis pecados como también yo perdono a los que pecan contra mí, a los que me ofenden. Esa es la ley de Cristo. Nosotros mismos perdonamos, nosotros mismos somos perdonados. Pero ¿cuántas veces no hemos sido ingratos de tan grande misericordia nueva cada mañana? ¿Cuántas veces no hemos sido, repito, inclusive perversos, creyendo que por cuanto nos ha sido dado tanto, tenemos derechos a abusar de nuestros privilegios como hijos de Dios? Esto es peligroso, mis amados hermanos. Si somos hijos de Dios, hemos recibido gracia, todo de gracia, y por tanto demos de gracia. Si hemos recibido de gracia, demos de gracia. Continúa diciendo el doctor Lucas ahí en el versículo 36. Sean misericordiosos, sean misericordiosos. Está hablando lo mismo, sean misericordiosos, así como ¿quién? Como su Padre. Otra vez, segunda vez que nos habla de nuestro Padre, el Altísimo Dios. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Decimos que nuestro Padre es Dios, lo decimos, lo somos. O sea, somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, somos hijos de misericordia. Entonces, por consecuencia, seamos misericordiosos. No solamente podemos recibir de parte de nuestro Señor y Dios, amen a sus enemigos, no solamente recibimos que no reclamemos a los otros lo que nos están quitando, también recibimos que no confiemos en nuestros propios méritos, sino también recibimos el mandato a ser misericordiosos, porque nosotros mismos hemos sido productos de la misericordia que Dios ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Seamos misericordiosos, ¿como qué? Como lo que somos, hijos de Dios, hijos de la gracia de Dios que hemos recibido. Y por último, esta sección del Sermón del Monte nos lleva a un último aspecto en el versículo 37. Nos dice en el versículo 37, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen, es un mandato. En el momento en que tú descalificas a una persona, te convertiste en su juez. En el momento en que tú descalificas a una persona o lo calificas como un enemigo, le das ese título y le das todos los adjetivos que le quieras dar, en ese momento ya te convertiste en su juez. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No juzgues, no condenes y perdona. Mis amados, son 3 órdenes dentro de una sola: de no hacer juicio,
si no hacemos juicio, el no hacer juicio implica otorgarle el perdón a la persona, como Dios nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Por cuanto Dios nos perdonó, no tenemos ningún derecho a convertirnos en juez de nadie, porque hay uno solo que es juez justo y está en su trono. Está en su trono y ya vino al mundo para ser el juez justo, por medio del cual nos justifica delante de Él mismo. Jesús, el Hijo de Dios. En Romanos 3 así lo dice claramente: el justo vino para pagar por los injustos, para justificarnos delante de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido vistos como ¿qué? Como justos delante de Dios. ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios. ¿Qué derecho tenemos entonces nosotros a juzgarnos, a juzgar a otros, a juzgar a las personas? Mis amados, no juzguemos, lo dice con mucha claridad, no condenemos y perdonemos. 3 cosas que dice ahí en el verso 37, y está resumiendo todo lo que ya ha dicho. Ahora, en el verso 38, dice lo mismo de otra manera. En el verso 38, den. ¿De qué ha estado hablando todo el pasaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Dinero? ¿Ha estado hablando de dinero acaso? ¿De propiedades? ¿Ha estado hablando, digan la verdad? ¿Cuántas veces no has oído este versículo en el contexto de dinero? Pero no se está refiriendo a dinero, se está hablando de algo más costoso que el dinero. Porque si fuera dinero, qué fácil sería otorgar dinero a cambio de guardar el resentimiento y la amargura contra una persona que te ha lastimado. Es más fácil dar dinero que dar perdón. Pero el Señor nos dio a Jesucristo con todas las riquezas de su gracia y el perdón de nuestros pecados, y juntamente con Él nos dio todo lo que necesitamos. Den, versículo 38, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en su regazo. ¿Dinero? No, mi amado, abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia, que incluye la misericordia. Vas a ser diariamente perdonado, sí, pero tienes que ver realmente que estás recibiendo misericordia diariamente, como dando misericordia. Y entonces esa medida buena, esa apretada, remecida, rebosante, va a llegar a tu regazo. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que dice? ¿Por qué? La razón, porque con la medida con que tú midas, con la medida con que tú y yo midamos a los demás, califiquemos o descalifiquemos, con esa misma medida volveremos a ser medidos nosotros, mis amados hermanos. Hay una recompensa, dice aquí. Toda la misericordia que nos falta recibir de aquí a que lleguemos al trono del Señor y que lo veamos de pie para recibirnos con sus brazos abiertos, toda ya está en Cristo. Toda ya está por su Espíritu Santo y toda es en base al perdón. El perdón que hemos recibido y el mismo perdón que nos corresponde dar, como lo hemos recibido nosotros, no juzgando, amando, bendiciendo y orando aún por todos nuestros enemigos. ¿Esto es difícil? Imposible. En Mateo 7, versículo 13 y 14, un principio del reino. Mateo 7, versículo 13 y 14, dice el Señor:
Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplio es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la ancha puerta, por el camino amplio de la perdición. Muchos andan en ello. Versículo 14. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Pocos. ¿Consideras que eres de los pocos? Qué tremendo privilegio, qué tremenda honra. Y por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesucristo, nos podemos contar la iglesia santa y sin mancha delante de Dios por causa del Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios lo confirma. Y diariamente lo que nos hace ver desde que abrimos los ojos es nuestra maldad y su santidad, nuestra misericordia y nuestro perdón. Y entonces podemos diariamente vivir bajo estas normas, amando a nuestros enemigos, haciéndoles bien a los que nos aborrecen, bendiciendo a los que nos maldicen y obviamente orando por ellos, que Dios tenga misericordia como lo tuvo para con nosotros. Mis amados, estos son mandatos y lo dice el Padre, y si el Padre lo dice, Él nos ayudará en los momentos en que tengamos que brincar el charco, nos llevará en los brazos de su gracia y su Santo Espíritu, y el poder de su palabra iluminará nuestra conciencia y nos hará ver la libertad que tenemos para perdonar como hemos sido perdonados. Vamos a orar y que el Señor siga la obra que empezó en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que el Señor siempre sea glorificado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces no hemos fallado estas órdenes que nos das, porque desde que nos volvemos a ti en arrepentimiento y fe, deberíamos de vivir diariamente obedeciendo estos mandatos del reino. Ciertamente nos gusta que nos traten bien, que nos den bien el bien y que no nos den el mal, pero así como nosotros queremos que otros nos traten, así también nosotros hagamos lo mismo, esta regla de oro, Señor Jesucristo, el justo, muriendo por los injustos. Padre, en el nombre de Jesús yo ruego por aquellos que aún no han venido a ser liberados de sus culpas, de sus rencores, de sus aborrecimientos para con sus enemigos. Yo suplico en el nombre de Jesús que les des libertad de su cárcel de amargura a través de tu Santo Espíritu, tu amor y tu misericordia. Ten misericordia, Señor, y concédeles el venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Concédeles, Señor, el poder recibir del amor que Dios mostró al mundo al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y no para condenarlos. Gracias, Señor, que en tanto que estamos vivos tenemos la oportunidad. Y yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que sigas salvando a los que son tuyos y que tu benignidad, tu tolerancia y tu paciencia los guíe a un genuino arrepentimiento en Cristo. Y te ruego por todos los demás, los santos hijos de Dios, ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que tú prometiste que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos no solo a creerlo, sino a vivir bajo esa premisa. En el nombre de Jesús, sabiendo que delante de ti siempre tenemos un testimonio
antes que delante del mundo que nos ve y que nos observa con detenimiento. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, tu pueblo, y ayúdanos a obedecerte como tú lo ordenas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a dar